El rostro del espejo, de Ernesto Díaz Alcántara, incluido en Páginas desde la oscuridad, Antología de cuentos, Los Publications, 2022. El de esta ocasión había sido el peor de todos, el más siniestro, el más perverso. Cada expresión escondía dentro de su dureza un pasado de vicio y de pecado. La rebeldía que se alcanzaba a ver en los ojos era opacada por un terrible odio que helaba la sangre. La sonrisa, más bien mueca, era mezcla de amargura y burla. Al despertar, el artista estuvo a punto de mandar al diablo la promesa que se había hecho a sí mismo: dibujar todos los rostros que viera en sus sueños. Siempre había gozado del don para recordar con lujo de detalle los rostros de sus sueños. Esa era precisamente una de las razones que lo había hecho inclinarse por la pintura. A su madre y a Julia, su primera novia, las había dibujado una decena de veces. A su actriz favorita la había dibujado no en menos ocasiones, y al enviarle uno de los retratos, incluso recibió una nota de agradecimiento de su parte. Su técnica era apreciada. Se había convertido en un habitual en esas galerías de arte que apoyan al talento joven. Pero entre más exitoso se volvía, más extraños se volvían también los rostros de sus sueños. Un amigo suyo le había dicho un día que pareciera que se encontraba en los círculos del infierno de la Divina Comedia. Es cierto que de vez en cuando tenía sueños placenteros y pintaba rostros hermosos, angelicales, pero también era cierto que esos rostros eran los menos populares en las galerías. Era lo lúgubre, lo infausto, lo aciago, lo que parecía venderse más. Una de sus expositoras lo había definido como el artista de lo real y lo encarnado. Su técnica es un espejo de rostros que son espejos, a su vez, de lo que encarna el espíritu de nuestra época. Los últimos 4 o 5 retratos los había escondido. Le apenaba mucho que su técnica solo fuera capaz de mostrar lo peor del hombre, su desgracia, su caída. Había pensado en tomarse unas vacaciones, incluso si eso significaba incumplir su promesa. El rostro tatuado en su cabeza sería el último que dibujaría por un buen rato. Al terminarlo, cogería su equipaje y se iría a alguna isla del Mediterráneo a pasar unas semanas de descanso. Con esa idea en mente, se apresuró a preparar su lienzo. Como era usual, no tuvo ningún problema para aterrizar en el trapo la horrible visión. Cuando le estaba dando las últimas pinceladas, notó en el obsceno rostro una familiaridad que lo estremeció. Ya puesto en el lienzo, el rostro cobró vida y mostraba a detalle su verdadera esencia. Al principio supuso que se trataba del mismísimo demonio, pero la terrible humanidad del rostro lo hizo ir a buscar la explicación a otra parte. Sabía que ese rostro ya lo había visto en otra parte. Revisó el catálogo fotográfico de las pinturas que había realizado, pero no se parecía a ninguna. Pensó que quizás se trataba de alguien al que había visto en la calle o en alguna galería, pero no alcanzaba a acertar de quién se trataba. Así se pasó el resto del día mientras la pintura lo seguía mirando con esos ojos rebeldes y llenos de odio. Ahora entendía que esa mueca se burlaba de él. Cuando se acercaba la medianoche, dio por terminada su pesquisa. Cogió el retrato sintiendo náuseas cada vez que sus miradas se encontraban, pues a pesar de ser de un hombre, el rostro de la pintura no dejaba de tener cierta similitud con un gusano repugnante. Bajó al sótano y dejó la pintura junto a las otras que escondía y que no había incluido en su catálogo fotográfico. Al darse la vuelta, y justo detrás de la puerta, había un autorretrato que había nacido de la única vez que se había visto en un sueño. Se encontraba tendido dentro de un ataúd, mientras una multitud lloraba a su alrededor. De piel pálida y con los ojos cerrados, el rostro guardaba una extraña similitud con el último retrato. Aunque no era el mismo rostro, parecía tratarse del mismo hombre. La paz fúnebre del primer rostro se había convertido en obcecación en el rostro de pintura aún fresca. Podía tratarse de otro rostro, o de lo que hacen los años,
las penas o los pecados en él, pero definitivamente se trataba del mismo hombre. Aún sin sobrepasar el susto, el artista abandonó el sótano cerrando la puerta de un violento golpe. Corrió por las escaleras, que nunca antes le habían parecido tan largas, tan tortuosas y eternas, y al llegar a su dormitorio preparó sus maletas. Escribió un par de notas y llamó un taxi para que lo llevara al aeropuerto. Mientras esperaba su transporte, llamó a su agente, un hombre que nunca dormía, y le comunicó su decisión y su destino. Cerró todas las ventanas y puertas. Preparó la alarma que nunca antes había ocupado. En el tablero de la alarma aparecía una tintineante lucecita en forma de número 4 que indicaba que la ventana del baño de su dormitorio se encontraba abierta. Mientras se dirigía al baño, escuchó el timbre del interfono que anunciaba la llegada de su taxi. Encendió la luz del baño y cerró la ventana, y cuando bajó la mirada, se encontró de frente el rostro que hace apenas un par de horas había pintado. Vio el odio y la rebeldía en los ojos, observó la mueca burlona de labios tensos. Sintió como las arrugas cobraban vida y se movían como oxidadas en aquella horrible cara. Intentó concentrarse en aquel rostro, pero entre más fijaba la vista en él, más difuso se volvía. Los ojos rebeldes se cerraron, la mueca burlona iba recuperando elasticidad hasta convertirse en pura serenidad, y las arrugas desaparecieron hasta mostrar una piel joven y pálida. Ahí, frente al espejo, cayó en cuenta de que ese rostro viejo y horrible era lo que le esperaba si seguía almacenando el dolor y la desesperación de sus pesadillas. Acabaría siendo él la tela en donde se plasmaría su obra más acabada, epítome del artista de lo real y encarnado. Se decantó por el rostro joven y sereno del féretro. De un golpe violento hizo pedazos aquel lienzo etéreo y cogió de él un gran pedazo con el que abrió con firmeza las arterias femorales de ambas piernas. Se tumbó tranquilamente en el piso y esperó que con su sangre se fueran todos esos rostros, los bellos y los horrorosos. La catarsis funcionó. Comenzó a sentir una fría paz en su debilitado cuerpo. El interfono había dejado de sonar y el lugar se llenó de una tranquilidad mortal. Sus ojos se cerraban y lo último que el artista vio en vida fue ese macabro rostro que había dibujado unas horas antes, asomándose por el pedazo de espejo ensangrentado que aún sostenía en su mano derecha. Un par de días después, el imperfecto se encontraba en su caja mortuoria, con los ojos cerrados, la piel pálida y ataviado con un bello traje negro. Después del funeral, su agente volvió a la casa del artista, se dirigió al sótano y extrajo las pinturas que ahí se encontraban. En contra de la voluntad del artista, que en su última llamada telefónica le había pedido que no vieran nunca la luz, organizó una exposición póstuma. Todas las pinturas se vendieron, excepto una, la del hombre de los ojos cerrados y la cara pálida que quedó abandonada en una vieja bodega de una de esas galerías de nuevos talentos. La pintura de los ojos rebeldes y la mueca burlona fue comprada por una mujer acaudalada que fue hallada colgada 6 días después en su sala de estar, donde se podía ver arriba de la chimenea, sin marco y aún con su bastidor original, la pintura de un siniestro y perverso rostro.